ustedes van a inducir tolerancia. Por ejemplo, cuando el linfocito o el linfocito es expuesto a un antígeno pero en altas dosis, se induce tolerancia. ¿Okay? Cuando hay una persistencia durante un largo periodo del antígeno de Weber, también se induce tolerancia. Cuando el antígeno se administra por vía oral, también tiene mayor capacidad de tolerancia que el medicamento oral parenteral. Cuando el antígeno se administra sin adyuvantes o elementos que puedan favorecer la respuesta, también tiene tolerancia. Y finalmente, cuando la presentación del antígeno se da a través de células receptoras de antígenos, pero maduras o inactivas, es decir, una presentación deficiente, también se induce tolerancia inmunológica. Ahora, ustedes recordarán que la tolerancia puede ser a nivel central, es decir, en los órganos inmunes, inmunológicos, como son el timo, para el caso de las células T, o en el vaso, para el caso de las células B. Y puede ser también periférica. Repasemos un poquito la tolerancia central. Y esto va a ser un breve repaso nada más, porque este tema lo han tratado con mayor detalle probablemente cuando llevaron el curso de inmunología básica. Ustedes saben que los linfocitos tienen precursores, ¿no es cierto? Hay diferentes etapas de desarrollo y maduración de los linfocitos. Y esta maduración o este proceso de maduración se da fundamentalmente en el vaso, en el caso, o en la médula ósea, perdón, en el caso de la célula B, o en el timo, en el caso de las células T. ¿Okay? Ahora bien, cuando estos prelinfocitos o linfocitos que están en una etapa de maduración reconocen antígenos propios o se les presenta antígenos propios en la médula ósea, en el timo o en el vaso cuando tenemos una etapa de maduración mucho mayor, entonces estos linfocitos que reaccionan o son autorreactivos son eliminados, son delecionados, ¿no? Solo se permite en estos órganos linfoides que el proceso de maduración continúe en aquellos linfocitos que al ser presentados o a quienes se les ha presentado no han reaccionado contra ellos. ¿Okay? Entonces, en ese caso, sí procede la maduración del mismo y las siguientes etapas para realmente de ser prelinfocitos para tener que ser linfocitos. ¿No? O la otra opción para sobrevivir es de que estos linfocitos a los cuales se les ha presentado antígenos propios no es que no reaccionen, sino que se diferencien en células T o células T reguladoras, es decir, que puedan regular la respuesta inmunitaria. Entonces, de esa manera también se procede y se da el pase para que sigan proliferando. ¿Okay? Entonces, la tolerancia central de las células T se produce fundamentalmente en el timo. Y hay dos mecanismos. O hay una selección negativa, es decir, si el linfocito T reacciona contra un antígeno propio, es eliminado, ¿ok? Y si no reacciona, pues le dan el pase para que siga madurando. O, como mencioné, si reacciona contra un antígeno propio, lo reconoce, se diferencia no en un citotóxico efector, sino en un linfocito T regulador. Esos son los dos principales mecanismos. O se muere, o se diferencian en una célula que va a regular la respuesta inmunitaria y va a evitar que sea inmune a ataque a antígenos propios. ¿Okay? Hay algunas proteínas claves importantes en este proceso de inducir tolerancia o en estos procesos de seleccionar negativamente aquellos linfocitos T que reaccionan con antígenos propios. Una proteína es la proteína reguladora autoinmunitaria, se denomina AIRE, ¿no? Que son las células que representan el nombre que les acabo de mencionar. Esta proteína se expresa en las células presentadoras del antígeno y cuando se dan cuenta que el linfocito T se reacciona contra un antígeno propio, se expresa en mayor cantidad de esta proteína AIRE e induce la apoptosis o eliminación o selección negativa de este linfocito T. ¿Okay? Cuando esta proteína no existe, no funciona, está lesionada por algún motivo, entonces falla el proceso de selección negativa y se produce la autoinmunidad, es decir, nadie lleva a una apoptosis al linfocito T autorreactivo. ¿Okay? Entonces, cuando falla esto, se produce una enfermedad
inmunitarias, y la principal que está asociada a una desregulación de la proteína aire es el síndrome poliendocrino, donde básicamente hay un ataque autoinmunitario de diversas glándulas. Como les mencioné, uno de los principales mecanismos de tolerancia central de los organismos T es la anergia, es decir, el hecho de que el organismo T pueda ser o inactivado o inducido a apoptosis, ¿no? Y para inducir anergia hay también varios mecanismos. Uno de los mecanismos que mejor se ha estudiado es aquel que cuando una vez que el antígeno es presentado en la sinapsis inmunitaria, se produce una expresión de moléculas coestimuladoras que, en vez de activar la respuesta inmune y promover la proliferación de T, lo que hace más bien es inhibir la respuesta inmunológica, ¿no? Y a esas proteínas las vimos el día sábado, por ejemplo, algunos ejemplos como CTLA4, como PL1, como TIM3 o LAC, que son proteínas o checkpoints que participan en la defensa inmunitaria, que en vez de promover la proliferación llevan a una inhibición de la respuesta inmune, en este caso a una anergia del linfocito T autorreactivo a nivel de Otra proteína importante que tiene un rol fundamental en el proceso de anergia y apoptosis de las células T y los mecanismos de tolerancia central es la proteína BIM. Esta es una proteína que, al unirse a otras proteínas, en este caso proapoptóticas como BSL2 o la proteína VAX, induce a la apoptosis o muerte celular programada de aquel linfocito T que haya reaccionado contra antígenos propios. Así como existe tolerancia central para los linfocitos T, también existen mecanismos de tolerancia central para los linfocitos B, y esto se da fundamentalmente en la médula ósea. ¿Okay? Los mecanismos son muy similares, no hay mucha diferencia al respecto. Es igual, los linfocitos B también pasan una serie de etapas de maduración, de ser prolinfocitos, de ser prelinfocitos, de ser linfocitos, ¿es cierto? Y en las etapas previas a su maduración, eso que ocurre en la médula ósea, también se les expone a antígenos propios. Entonces, aquellos que reaccionan, ¿no? en los que se produce un entrecruzamiento, puede ser muy fuerte o leve, en cualquiera de los casos, con antígenos propios, este linfocito va a ser llevado a apoptosis o a anergia. Y un mecanismo importante a través del cual un linfocito B o un prelinfocito B es llevado a apoptosis es que por una especie de regulación y autoacomodación de las cadenas del receptor B, la cadena de insulina, va a haber una reacomodación de las cadenas pesadas, ligeras en la inmunoglobulina, y ese proceso de una emisión del receptor B lleva a la apoptosis de esas células. Muy bien, entonces, esos son los principales mecanismos de tolerancia central. Veamos ahora cuáles son los mecanismos de tolerancia periférica. Una vez que el linfocito B o T ya ha madurado, sale hacia la circulación y por algún mecanismo, por ejemplo, algún antígeno propio que no le fue presentado en el órgano linfoide, o de repente algún antígeno que se expone recién por alguna alteración de algún tipo de barrera, endotelial, endosfágica, qué sé yo, pero que no estuvo expuesto antes, se expone este linfocito maduro. ¿Okay? Ahora bien, a nivel periférico, felizmente, también existen mecanismos como apoptosis, anergia o diferenciación celular reguladora que va a llevar a evitar que se produzca esta autoinmunidad o esta reacción contra antígenos propios. ¿Okay? Estos son los principales mecanismos de tolerancia periférica de los linfocitos T. ¿Okay? Como les mencioné, lo que puede estar ocurriendo, ustedes me dirán, ¿qué pasó? O sea, maduró, y se supone que si es un linfocito maduro, es un linfocito que ha pasado por diversas etapas y ha sido seleccionado positivamente para estar en la circulación, porque no va a atacar antígenos propios. Pero como lo mencioné, probablemente haya antígenos que no hayan sido presentados porque existen barreras anatómicas
que ha sido visto, ¿no? Entonces, si por algún motivo existe una disrupción de estas barreras y los antígenos son presentados, ¿no?, los péptidos a través del complejo mayor de histocompatibilidad a la célula T. Entonces, lo que puede pasar es lo que les mencioné. Lo que puede ocurrir es que si es un antígeno propio y el inhibidor reacciona, se activan receptores pro-apoptóticos o de muerte celular, como por ejemplo los receptores FAS que se unen a su ligando y que llevan a este linfocito autorreactivo hacia la muerte. ¿Okay? Otro mecanismo que puede ocurrir es de que se inactive el linfocito a través de mayor síntesis de moléculas coestimuladoras inhibitorias como CTLA4 o PDL1. ¿Pueden hablar por favor? Ok, entonces el otro mecanismo es la inactivación del linfocito T. ¿Okay? Y el último mecanismo es, que también es muy parecido a la tolerancia central, es de que este linfocito, a través de la mayor expresión de algunas interleuquinas, como la 10 o el factor de expresión transformante beta, pueda inducirse para que se diferencie de una célula T reguladora y esta evite la respuesta inmunitaria. Entonces, como ustedes habrán notado, los mecanismos de tolerancia es muy importante, uno de ellos, la diferenciación de la célula T de una célula T reguladora, ¿no? Son células muy importantes que básicamente van a contener la actividad autoinmunitaria, van a dar un balance, una homeostasis a la misma, ¿no? Entonces, una forma de diferenciar una célula T reguladora de una célula T efectora es por la presencia de una proteína que se denomina FOXP3. Esta proteína básicamente regula la diferenciación hacia ese tipo de células, ¿no? Entonces, son elementos marcadores de diferenciación de este tipo de células que nos sirven para reconocerlas, ¿no? Como ven, estas células T reguladoras lo que hacen es básicamente inhibir la activación del linfocito T, ¿no?, y inhibir las funciones efectoras de los mismos. Mecanismos por los cuales estas células T reguladoras disminuyen la actividad de los linfocitos T efectores es básicamente, por ejemplo, a través de citoquinas antiinflamatorios que llevan a un patrón TH2 básicamente como TGF beta o una 10. Pueden también producir la muerte celular de la célula T efectora a través de la secreción de enzimas, perforinas o granzimas A o B que producen lesiones a nivel de la membrana del linfocito T y de esa manera llegan a la citólisis, ¿no? Pueden irregular a la célula T a través de alteraciones de sus vías metabólicas y la producción de energía, de ATP o ATP, y pueden también atacar no a la célula T efectora, sino tener como blanco a la célula presentadora de antígeno. Entonces ya hemos mencionado inicialmente de que cuando se produce una presentación defectuosa entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, también se induce tolerancia. ¿Okay? Entonces, ese es otro mecanismo a través de los cuales se puede inducir este tipo de respuesta. Muy bien, ya lo vimos en la central, en la periférica, y vamos a pasar a lo que es patogenia lineal. Muy bien, entonces ya nos vamos a centrar después de esta introducción sobre lo que es tolerancia, que es la base para entender la autoinmunidad. Vamos a pasar al tema en sí. Autoinmunidad, entonces, es una causa importante de enfermedad de los seres humanos y se calcula que afecta al 3 a 8% de la población mundial, ¿no? No tienen datos muy exactos al respecto, pero básicamente fluctúa en ese porcentaje. Y lo que les mencioné, ¿no? Básicamente, la autoinmunidad aparece porque hay un fracaso de los mecanismos de tolerancia frente a lo propio en los linfocitos T o los linfocitos B, y que puede llevar a un desequilibrio entre la activación de los linfocitos y los mecanismos de control.
Entonces, ¿cuáles son los mecanismos generales que se asocian a las reacciones autoinmunitarias? Por ejemplo, que haya defectos en la selección negativa de los receptores TOB en el nivel central. ¿Okay? Que haya defectos en la edición del receptor de linfocitos B durante la maduración de células a nivel central también, o sea, falla en la nivel central. Que haya un número y función defectuosa de células T reguladoras. Que existe una apoptosis defectuosa de linfocitos reactivos maduros. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando de fallas en la tolerancia periférica. Que haya una función inadecuada de los receptores inhibitorios o de los checkpoints inhibitorios. Y que exista una activación de las células receptores de antígenos que supere los mecanismos reguladores y dé lugar a una sobreactivación de los lípidos T. Son mecanismos generales que están relacionados básicamente con lo que les he explicado, la falla en la tolerancia. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que van a contribuir al desarrollo de estas enfermedades autoinmunitarias o de esta respuesta autoinmunitaria? Ciertamente existe una predisposición genética, ¿okay? Pero también existen desencadenantes ambientales. Muchas infecciones, sobre todo virales, pueden producir autoinmunidad. ¿Okay? Ahora, estas enfermedades pueden ser sistémicas, es decir, atacan diferentes órganos blancos, o pueden limitarse a un solo órgano. Y esto va a depender de la distribución del antígeno que se recuerda. Entonces, acá en estas tablas, básicamente les muestro las enfermedades autoinmunitarias, las más conocidas, como la enfermedad de Addison, por ejemplo, donde el mecanismo efector son autoanticuerpos que afectan a las células adrenales. La anemia hemolítica autoinmunitaria, igual son autoanticuerpos que reconocen antígenos en la membrana celular, proteínas en la membrana celular de los eritrocitos y producen su lisis. ¿No? El síndrome de Gutt-Pasteur también es una enfermedad autoinmunitaria donde se producen autoanticuerpos que atacan la membrana basal a nivel pulmonar y a nivel renal. La enfermedad de Graves igual es una enfermedad autoinmunitaria donde se ataca al receptor de hormona estimulante de la tiroides. La artritis de Hashimoto, donde se producen tanto autoanticuerpos como células T de un patrón TH1 proinflamatorio que atacan células de la tiroides. La púrpura subcutánea hepática, autoanticuerpos contra la membrana de las plaquetas. La diabetes de tipo 1 también es considerada como una enfermedad autoinmunitaria que se da con mayor frecuencia en gente joven y donde existen autoanticuerpos y células T vectoras que atacan a las células beta pancreáticas productoras de insulina. La miastenia gravis, una enfermedad neurológica donde se produce autoanticuerpos contra los receptores de tricolina que van a causar principalmente una fatiga muscular en los pacientes. El infarto del miocardio, también existen tipos de infartos que son secundarios a ataques autoinmunes. La anemia perniciosa, donde la presencia de autoanticuerpos lleva a una destrucción de las células parietales que producen el factor intrínseco, ¿no? Que es el encargado de la absorción del hierro. Las glomerulonefritis fosfoestrocócicas igual, en algunos casos. Y aquí les muestro otros ejemplos como la infectosante, donde se forman principalmente inmunocomplejos contra a nivel vertebral que producen alteraciones en el aparato locomotor de los pacientes. La esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso central. La artritis reumatoide, que es una enfermedad del tejido conectivo que tiene un componente sistémico, no solamente está limitado a las articulaciones. Igual el síndrome de Sjögren. El lupus no sistémico es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Básicamente los mecanismos efectores son presencia de anticuerpos y de inmunocomplejos, particularmente inmunocomplejos, que van a atacar a componentes del complemento inclusive, a componentes nucleares y a nivel de la membrana de las células sanguíneas. En fin, algunas otras ya más raras como las polineumatopatías inmunes o las distrofias autolémicas cardiales polineumatopatías también. Entonces, los pequeños efectores que ven acá son hacia tres tipos, como han visto en las tablas. O pueden ser por inmunocomplejos, ¿no? Que generan respuestas inmunitarias en diferentes
membranas basales o células, o pueden ser autoanticuerpos circulantes, o los mismos infectos T autorreactivos que pueden producir un daño celular. Las anomalías inmunitarias que conducen a la autoinmunidad. Como les mencioné, la principal de ellas es la tolerancia o regulación defectuosa. ¿Okay? La presentación anómala de antígenos propios, o la inflamación o una respuesta inmunitaria innata inicial. Son ya anomalías que son más raras, pero la principal es esta de acá, es decir, fallos en los mecanismos de regulación o de tolerancia. Como les mencioné, existe una base genética de predisposición genética para el desarrollo de tipo de enfermedades o procesos inmunitarios. Por ejemplo, se sabe que aquellos pacientes que tienen diabetes de tipo 1 muestran una concordancia del 35 al 50% en gemelos homocigóticos y del 5 al 6% en disigóticos. Entonces, son pruebas que reafirman la teoría de la predisposición genética de esta enfermedad. La mayoría de enfermedades inmunitarias tienen rasgos poligénicos complejos. Los sujetos heredan múltiples polimorfismos genéticos. Hay algunas pocas enfermedades inmunitarias que son monogénicas, la mayoría son poligénicas. En esta tabla se muestra, por ejemplo, la mayor predisposición que tendrían, o la mayor probabilidad que tendrían los parientes relacionados con gente que tiene algún tipo de enfermedad inmunitaria. Por ejemplo, el caso del artritis reumatoide, la prevalencia es del 1%, pero la prevalencia en parientes relacionados se incrementa 8 veces. Y si esta persona tiene un gemelo, el riesgo de que el gemelo pueda también desarrollar una enfermedad se incrementa hasta en 30 veces. Es decir, existe una base genética. Y lo mismo sucede con el resto de enfermedades autoinmunitarias, como la diabetes tipo 1, o la anquilosante, o el lupus sistémico, como acá. Y además existen genes asociados en un porcentaje muy alto con enfermedades inmunitarias. Por ejemplo, en el caso de la exposición anquilosante, básicamente el encontrar la expresión del alelo B27 en el antígeno leucemia humano es básicamente diagnóstico, porque se presenta en el 90% de los pacientes. ¿Okay? Igual, algo parecido con el síndrome de Reiner o con el resto de enfermedades, ¿no? Pero no solamente de B27, sino también, por ejemplo, DL4, DL3, DL2, DL4, que son variantes de los antígenos leucemia humanos o complejos con histocompatibilidad. Entonces, como lo mencioné, la mayoría de enfermedades autoinmunes tienen rasgos poligénicos complejos. ¿Okay? Los sujetos afectados heredan múltiples genes génicos que contribuyen a la evolución de la enfermedad y estos genes actúan junto con factores ambientales para provocar este tipo de patologías. Entonces, en este cuadro vemos algunos polimorfismos génicos no ligados a la antígeno humano, asociados a enfermedades autoinmunes. Como ven, son múltiples genes de interés implicados en la regulación inmunitaria. Entonces, y asociados con enfermedades como la artritis, como el lupus, como la hepatitis anquilosante. Ahora, les mencioné también que existen algunas predisposiciones monogénicas, porque la mayoría, en realidad casi todas, son poligénicas, pero en algunos casos solamente son monogénicas, uno solo lo tienen alterado. Por ejemplo, el gen que codifica la proteína AIRE, que es la proteína reguladora inmunitaria, donde como la enfermedad hay básicamente un fallo en la región central y genera una enfermedad como el síndrome poliinmunológico. Es una enfermedad monogénica. Igual hay casos de lupus donde la alteración está a nivel del complemento 4, el C4, y esto lleva a una eliminación defectuosa de complejos con fracaso de tolerancia del medicamento B. En fin, se ven algunas otras deficiencias, por ejemplo, deficiencia en FOXP3, es decir, deficiencia en la proliferación, síntesis, circulación o funcionamiento de células reguladoras y que lleva a un síndrome que es el síndrome de la alteración de la regulación inmunitaria. Entonces son algunos casos, algunos ejemplos de enfermedades monogénicas, pero la mayoría son poligénicas hereditarias. Entonces, son individuos que tienen una predisposición genética, pero hay efectos o factores también desencadenantes que son básicamente medioambientales, y entre ellos las infecciones. Las infecciones víricas y bacterianas pueden contribuir al desarrollo y exacerbación de la autoinmunidad.
La activación, por ejemplo, de células presentadoras de antígeno favorece la expresión exagerada de coestimuladores y secreción de citocinas activadoras del glutatión, y se produce una activación por Por ejemplo, cuando se produce una activación de los receptores TOL, que ya no son, ¿se acuerdan de ellos? Son los receptores que están en la membrana de los leucocitos, los receptores de antígenos, y que reaccionan contra los polisacáridos de bacterias gram negativas. Una vez que se activan, producen citoquinas activadoras de las células T y las células B, que pueden reaccionar contra los propios. Pero el principal mecanismo es el mecanismo molecular, es decir, estos virus o estas bacterias expresarían algún tipo de proteína muy similar a las proteínas propias, ¿no? Y por una especie de confusión o reactividad cruzada se producen ataques autoinmunitarios. Muy bien. Entonces, básicamente el papel de las infecciones de autoinmunidad, tenemos algunos gráficos donde, por ejemplo, el microbio activa a células presentadoras de antígeno, y estas células presentadoras de antígenos incrementan la expresión de moléculas coestimuladoras de respuesta positiva hacia un ataque inmunitario como el 7 o CD28, y esto llevaría fundamentalmente a una autoinmunidad. Un ratito. Aló.